Lo que vamos a ver hoy día especialmente son características de esas figuras. En el caso de la figura 2D y los cuerpos 3D, ¿ya? Acuérdense que las figuras eran lo que era plano y los cuerpos eran los que tenían un volumen, ¿ya? No podíamos combinar esas palabras porque figura pertenecía a uno y cuerpo pertenecía a otro, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver una serie de cositas relacionadas con eh, la geometría y lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? El objetivo de la clase, chiquillos, es conocer cuáles son los elementos que componen a las figuras y cuerpos geométricos. También vamos a identificar figuras regulares, tanto como figuras irregulares, ¿ya? Vamos a partir por los elementos de un cuerpo geométrico, ¿ya? Cuerpo, acuérdense que eran los con volumen. Después nos vamos a dar cuenta que los elementos del cuerpo y figura geométrica son casi, digamos, los mismos, solo que en cuerpo geométrico tenemos nombres diferentes o se le agrega uno nuevo a la lista de elementos, ¿ya? Lo primero que vamos a identificar, chiquillos, de los cuerpos geométricos son sus caras, ¿ya? Recuerden, como aquí mismo sale en la imagen, las caras son las partes que rodean al cuerpo, ¿ya? Las caras pueden presentar distintas formas que en este caso son las figuras geométricas, ¿ya? Por ejemplo, el cubo presenta distintas figuras geométricas a su alrededor que son distintos cuadrados, ¿ya? Las caras es todo lo que está a los lados, lo que está abajo y lo que está arriba, ¿ya? A esto vamos a ponerle los nombres de caras basales, ¿ya? Como la misma palabra lo dice, basales, que hace referencia a sus bases, ¿ya? Y tenemos también, chiquillos, las caras laterales, que hace referencia a las caras que están a los lados, ¿ya? Claro, ahí, en este caso, las caras basales corresponde a la base del cuerpo geométrico, y las caras laterales corresponden a las caras que rodean al cuerpo geométrico, ¿sí? Esto es sencillito. Luego, chiquillos, tenemos las aristas, que son las líneas del cuerpo geométrico, ¿ya? En la figura geométrica no se va a llamar arista, sino que se va a llamar lado simplemente. ¿Por qué se llama arista acá? Se va a llamar arista porque en este caso se van a mezclar varias figuras geométricas, ¿ya? Entonces la arista va a ser la unión de dos figuras geométricas, ¿ya? O simplemente las líneas del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una arista, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra, otra y acá abajo otra, ¿ya? Y todas las líneas del cuerpo, ¿sí? Después, chiquillos, tenemos los vértices, que al igual que las figuras geométricas, son los puntitos que van en este mismo, ¿ya? En este caso son la unión de tres caras, o a veces más, ¿cierto? De tres caras. Por ejemplo, acá, en este caso, el vértice de este cubo une esta cara de acá, une este de acá con esta cara de acá. Por lo tanto, une tres caras, ¿ya? El vértice va a ser todos los puntitos que hay en la figura geométrica. Este es uno, otro, dos, ese, todas las uniones, todos los puntitos son vértices, ¿ya? ¿Se entiende? Más o menos hasta ahí. Porque, por ejemplo, después vamos a hacer un ejercicio donde yo les pida, no sé, usted calcule cuántos vértices tiene esta figura y usted va a tener que ahí contar los puntitos. Uno, dos, tres, ¿ya? Después, no sé, calcule las aristas. ¿Cuántas tiene esta figura? Y las cuenta. Uno, dos, tres, y así, ¿ya? Entonces, sigamos. Un momentito. Entonces, chiquillos, es importante también conocer, en este caso, no solo los elementos de una figura geométrica o de un cuerpo geométrico, sino conocer cuál es su clasificación, ¿ya? En el caso de los cuerpos geométricos, son dos tipos de clasificación, chiquillos. Vamos a encontrarnos con los poliedros y más adelante nos vamos a encontrar con los cuerpos redondos,
¿sí? Cuando hablamos, chiquillos, de poliedros, estamos haciendo referencia a los cuerpos que poseen todas sus caras planas, ¿ya? Como por ejemplo, este es un poliedro y este es un poliedro, ¿ya? ¿Por qué poseen sus caras planas? O sea, por qué es poliedro? Porque sus caras, si se dan cuenta, son planas, ¿ya? Son todas planas. Si, por ejemplo, el cono tiene la cara basal, que es un círculo. Imagínense el cono, que es un círculo y arriba está así el cono de lado. Ese no sería un poliedro, ¿ya? Porque una de sus caras es redonda, ¿ya? En este caso tenemos que las caras son planas y poligonales, ¿ya? Cuando hablamos, chiquillos, de poligonal o polígono, estamos haciendo referencia a un dibujo, en este caso, un dibujo que presente una figura geométrica. Un polígono es un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, etcétera, ¿ya? Polígono es cualquier figura plana. Plana, chiquillo, quiere decir que son dibujos así, que no poseen un mayor volumen, ¿sí? Después tenemos los cuerpos redondos, ¿cierto? Que en este caso, chiquillos, son los que poseen una superficie curva. Espérenme un poquito. Chiquillos, no se desconcentren chateando, o sea, chateando por el chat, ¿ya? Estén atentos a lo que estamos hablando, ¿sí? El chat solamente se usa para resolver dudas, ¿ya? No es para conversar, ¿sí? Ya. Volviendo, chiquillos, a lo que son los cuerpos redondos, como les decía, son todos cuerpos que poseen una superficie curva o que en este caso no es plana, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, el cono, ¿cierto? Posee una superficie curva, ¿cierto? La esfera, a simple vista, es obvio que posee superficie curva, porque es lo único que posee, no posee superficie plana, ¿cierto? El cilindro posee superficie curva también, ¿ya? Lo plano en este caso sería el tema de las bases, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, tendríamos que en los cuerpos geométricos tenemos dos tipos, poliedros, que son los planos, y los cuerpos redondos, que son los redondos, curvos, ¿ya? También, chiquillos, es importante que nosotros vayamos conociendo conceptos y los tipos de cuerpos geométricos que existen a nuestro alrededor, ¿ya? Eh, Uno de los más conocidos es el prisma, ¿ya? Yo les hablé de prisma la semana pasada, que tiene relación con aquel objeto que posee también todas sus caras planas, ¿ya? Acá vamos a encontrar diferentes tipos de prismas. Prisma triangular recto, prisma cuadrangular recto, prisma pentagonal recto. Fíjense que cuando habla de prisma triangular está haciendo referencia a las bases. La base es triangular en el primero, la base del segundo es cuadrangular de cuadrado, la base del tercero es un pentágono, ¿cierto? De 5 lados, y el último, que es el prisma hexagonal, es una base de 6 lados, ¿sí? Más abajo, chiquillos, encontramos las pirámides, ¿ya? Recuerden que las pirámides las podemos encontrar con diferentes formas, tamaños, etcétera. Lo que cambia por lo general en la pirámide es su base, que me va a determinar si tengo 3 caras solamente, si tengo 4 caras, si tengo 5, si tengo 6, 7, 8, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se determina? Se determina por la base. Por ejemplo, este tiene 3 caras porque su base es un triángulo, ¿ya? En cambio, la base cuadrangular, si se fijan, va a tener 4 caras porque su base es un cuadrado. Tenemos el pentágono, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Va a tener 5 caras, chiquillos, porque su base es un pentágono, ¿sí? Demos un segundito.
Chiquillos, si alguien tiene el micrófono encendido, para que lo ponga en silencio, por fin, porque se escuchan los ruidos de una tele. Ya, muchas gracias. Ya, como les decía, en el tema de las pirámides, nosotros podemos encontrar pirámides súper grandes con distintas capas, ¿ya? Puede ser con una, perdón, con tres, que es la de acá, la amarilla, puede ser con cuatro, que es la naranja, puede ser con cinco, que es la rosada, con seis, con siete, etcétera, ¿ya? Sigamos. Chiquillos, todos los cuerpos geométricos se construyen a partir de lo que nosotros conocemos como red geométrica, ¿ya? Una red geométrica, chiquillos, es la plantilla que yo utilizo para construir mi cubo, mi tetraedro, mi pirámide, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quisieran construir en este momento un cubo, se van al dibujo número 2 que está aquí y ese mismo dibujo lo hacen en un papel, por ejemplo en una hoja de oficio o una hoja carta. La idea es que obviamente todos los cuadrados de este dibujo sean del mismo tamaño. Por ejemplo, 6 centímetros de largo y 6 de alto. Puros cuadrados de 6, 6, 6, 6. Después, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Después de dibujarlo, yo lo voy a recortar, ¿cierto? Y voy a doblarlo, ir uniendo hasta formar, en este caso, mi cubo, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que la red de un cuerpo geométrico es una plantilla con la que yo puedo armar el cuerpo, ¿ya? Es importante porque después más adelante vamos a tener que aprender a identificar cuál plantilla es correcta y cuál no es tan correcta, ¿ya? Si yo tengo este dibujo, en mi cabeza tengo que tratar de armarlo, no necesariamente yo teniendo la evidencia. Si yo veo, por ejemplo, este cubo, yo digo, ah, doblo esta parte, doblo esta otra parte, esto, me va a quedar así en la parte del cubo, ¿ya? Después yo le pongo como la tapita que vendría siendo esto de arriba, lo cierro y me queda el cubo. Por lo tanto, esta red sí me sirve para armar un cubo, ¿ya? Porque hay algunos tipos de redes que no sirven para armar los cuerpos geométricos, ¿ya? Como les digo, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto de la red, chiquillo, no es tan difícil. Es muy sencillo, ¿ya? Yo probablemente la próxima clase les mande algunas redes que tienen que desarrollar, que son un poquito más complejas, como por ejemplo el dodecaedro que está bajo el verde, ¿ya? Que Tía, es parecido más o menos a un balón de fútbol. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? A tía, ver. quería saber que eso hay que hacerlo. No, todavía no. ¿Quién habla? Isabela, Ya. Chiquillos, ¿quién está rayando la pantalla? Eso no se debe hacer, chiquillos. Vamos a tener que... ¿Quién rayó la pantalla? Isabela. Chiquillos, una cosa, no ensuciemos lo que hemos hecho hasta ahora. Ya hemos trabajado súper bien. Obviamente, si se raya la pantalla, va a impedir que nosotros podamos ver y ver con claridad lo que estamos haciendo. Ya, ustedes saben que primero, al empezar la clase, tenemos que apagar el micrófono y tampoco podemos estar rayando la pantalla porque al final eso los perjudica solamente a ustedes. ¿Ya? Así que espero que la persona que lo hizo no lo vuelva a hacer, ¿ya? Porque esto ha pasado, pero con los niños más grandes, ya no debería volver a pasar con ustedes, ¿sí? Ya, sigamos. Ahora, chiquillos, vamos a saltar, estábamos hablando de cuerpos geométricos, ¿cierto? Ahora vamos a saltar a hablar sobre las figuras geométricas, ¿ya?
La figura, recuerden que eran los dibujos, ¿sí? En este caso, una figura geométrica, como yo ya les mencionaba, posee características parecidas a los cuerpos geométricos, ¿ya? Una figura geométrica posee lados, recuerden que en el otro caso del cuerpo geométrico eran aristas, en la figura va a ser lados, ¿cierto? Lados. Vértice, que se llamaba de la misma forma en el cuerpo geométrico, y aquí va a haber algo diferente, que vamos a tener un ángulo, ¿sí? El ángulo, chiquillos, nace a partir de la unión de dos lados, es decir, este lado de acá, con este lado de acá, me van a dar como resultado un ángulo, ¿sí? En ese caso es más sencillo. Acá, el ángulo, este ángulo mismo se va a repetir. Ahora sí, esperen un poquito que vamos a ver si puedo anotar. Un momento. No se ve. Con este, ¿ven? Tenemos, chiquillos, que ese ángulo verde también se va a repetir acá. Se va a repetir acá, ¿cierto? Se va a repetir acá. Y se va a repetir acá, ¿ya? El ángulo, chiquillos, va en todas las partes interiores de la figura, ¿sí? En este caso, que lo vamos a ver más adelante, también tiene que ver con los ángulos que son internos y los ángulos que son externos. Por ejemplo, yo puedo hacer un ángulo por fuera, ¿ya? Puedo hacer una prolongación en la figura, ¿cierto? Y voy a hacer un ángulo aquí afuera, ¿ya? Prolongación y un ángulo afuera. Acá hago otra prolongación y hago un ángulo por fuera. Lo mismo acá, ¿ya? Tía, Dígame. ¿alguien está rayando de nuevo esa cuestión? No, ahora lo estoy rayando yo para darle el ejemplo. Ah, ¿Ya? Ay, se me perdió. Eso soy yo, pero se me perdió el mouse. ¿Dónde está? Ahí, aquí está. Entonces, como les iba diciendo, chiquillos, espérenme, aquí está el mouse. Ya, borrar todos los dibujos. ¿Dónde está? Ahí está. Tía, está rayando la pantalla. Es que se me pierde el mouse, ya. Aquí. Dejemos a la raya como decoración. Ya, entonces, como les decía, los ángulos son parte de la figura geométrica, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver figuras o polígonos regulares e irregulares? En este caso, chiquillos, es tan sencillo como decir que un polígono regular, en este caso, es que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? O al menos un par de lados, ¿sí? Por ejemplo, acá, en esta imagen, hay uno de los que están acá, de los 6, que no tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Por lo tanto, estaría clasificado como no, ¡ay, se me acabó! Como no regular. ¿Cuál sería el que no está clasificado, o sea, el que no tiene todos sus lados iguales? Fíjense, este lado, si bien es igual al que está acá abajo, no es el mismo de estos de acá. En cambio, el triángulo tiene ese lado igual con ese y ese también. Acá, ese lado es igual, este es igual, este es igual, ese es igual, ese es igual. Por lo tanto, chiquillos, un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Ya? David, dígame. Dígame, David. Bien, que dijo que no escuché bien. Ya, dije que un polígono regular, que son estos de acá, son todos menos este rectángulo, ¿cierto? Un polígono regular es una figura que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? ¿Por qué este rectángulo no es regular? Porque tiene ese, si bien este lado de aquí arriba con este de abajo son iguales, no son iguales a los de los lados, ¿ya? Por ende, no es regular, ¿ya? En cambio, este sí, si se fijan, todos sus lados son iguales, también, también,
también y también, ¿ya? Eso es regular. Ahora nos vamos a polígonos, uy, me adelanté mucho. Polígonos irregulares, que es todo lo contrario, ¿ya? Que es todo lo contrario, que en este caso tiene que ver con los cuerpos geométricos que, que tienen todos sus lados diferentes o al menos uno diferente, ¿ya? Por ejemplo, el triángulo de acá, la base es más grande o es más larga que los otros dos lados, ¿sí? Este cuadrilátero, o que puede ser, es como parecido al cuadrado porque tiene sus 4 lados iguales, no es igual porque en este caso tiene este diferente a ese lado, esta parte de acá también es diferente a esta de acá, ¿ya? Y así estas 3 figuras que quedan, ¿sí? Si se dan cuenta, ninguna tiene todos sus lados iguales. Por eso es que, chiquillos, se les llama polígonos irregulares, ¿ya? Porque todos sus lados son diferentes, ¿sí? Entonces, ejemplos de polígonos regulares e irregulares, ¿ya? Tenemos ahí el primer polígono, que es un triángulo que tiene 3 lados, obviamente, y que tiene 3 ángulos. Ya los ángulos los vamos a ver aquí adentro. 1, 2, 3. Y este a simple vista es regular. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. ¿Quieres preguntar algo, Gaby? Ah, ya. Entonces, después tenemos, chiquillos, el cuadrilátero, que es el que tiene 4 lados, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y tiene 4 ángulos también, ¿sí? Va a ser irregular porque obviamente a simple vista son sus lados todos diferentes, ¿ya? Tenemos al pentágono, que tiene 5 lados, ¿ya? Que todos sus lados son iguales, por lo tanto va a ser un polígono regular. Y así vamos viendo hacia abajo, bueno, los últimos 3 que quedan son irregulares. ¿Por qué? Porque si se fijan, sus lados no son iguales, ¿ya? Por eso es irregular, ¿sí? Actividad. Ahora los voy a ver aquí. Ya. Profe, Con los deditos nomás me van haciendo, ya, chiquillos, no es necesario que activen el micrófono. Yo les pregunto, ¿cuántas caras tiene los siguientes cuerpos geométricos? El número 1, la pirámide, ¿cuántas caras tiene? Lo vamos a ir haciendo con las manitos. ¿Cuántas caras tiene? Ya, veo 3, veo ahí 4, ya. Cuente bien, cuente las de arriba y las de abajo. Imagínenselo bien. Ya, Leo ahí dice 5, la Sofía también, Rafael también, Benjamín, Agustín 4, Alexander dice 5, Sofía, no, este es Lucas, 5, ya. Vamos a ver cuántos tiene. 5 caras, chiquillos, ya. Base 1, fíjense, espérenme, déjenme mover la pantalla. La base es 1, 2, 3, la que está escondida ya, 4 y 5, ¿ya? Imagínensela en su cabecita. Ahora, el cubo, chiquillos, ¿cuántas caras tiene? Imagínense el cubo Rubik y cuenten. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas caras tiene? Ya, Alexander 6, Benja 6, no es la Martina, el Agustín. Agustín Urbina dice 8. Tiene 5. Lucas dice 6, Agustín Morales dice 6, la Gaby dice 4, la Isabela dice, ¿cuántos dice? La Isabela Guerra dice 6, ya. Acá vamos viendo, el David dice 6, dice 6, no 16, dice 6. Ya, Gaspar también dice 6. Ya, vamos a ver, pues. Vamos a ver.
Vamos a ver. 6. Porque recuerden, miren. Una cara, 2 caras, 3, 4, 5 y la de abajo son 6. ¿Sí? El siguiente cuerpo geométrico. ¿Ya? ¿Cuántas caras tiene? Vamos contando. Acuérdense que las caras que están por detrás también se cuentan. No solo las que yo veo, tengo que contar las que no veo también, ¿ya? Miren, porque aquí yo veo la morada, la amarilla y la naranja, pero me falta la que está atrás y la que está abajo. 5 Por lo tanto, ya, ahí hay 5, uno dice 5, 5, 5. ya. Vamos viendo, a ver. Ya, vamos a comprobar. Correcto, son 5. ¿Por qué son 5? Porque, claro, yo tengo en este caso la... ¡Ay! Me adelanto. Yo tengo en este caso la cara, como les digo, la cara morada, la cara amarilla, 2, y la cara que no se ve que está por detrás, ¿cierto? Ahí van 3. Tengo la cara de acá arriba, que es naranja, y la cara basal, que tampoco se ve, y son 5. Ahora nos vamos a esta otra actividad, que es, ¿cuántos vértices tienen las siguientes figuras geométricas? El cuadrado, ¿cuántos vértices tiene? Ya, 4, perfecto. 4, excelente, excelente. 4, 4. Vamos viendo, a ver, quiero ver su manito, bien. ¿Cuánto dice Tristán? ¿5 o 4? ¿5? No. Ya. 4, 4. Ah, ya, perfecto. 4. 4, ya. Ya veo puros 4. A ver, vamos a ver si están en lo correcto. ¡Excelente! Vamos por el triángulo. ¿Cuántos vértices tiene? Facilito, 3. ¿cierto? Ya 3. dominamos al revés y al derecho el vértice. 3. Ya. Es fácil. Yo creo que tiene 10. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene 10. No, tiene 3. Obviamente, ¿cierto? El de arriba, los 2 de abajo. ¿Sí? Y nos vamos al último, que es una figura geométrica, también, que es irregular. ¿Cuántos vértices tendrá? 5. Yo creo que tiene 3. ¿Cuánto tendrá? Ya, a ver, vamos viendo las manitos. 6 dice la Gaby, el Agustín Moraga dice 6, Tristán dice 3, a ver, espérenme, un momento. El Gaspar dice 6, la Isabela Guerra dice 6, ya, perfecto. El Leo dice 6, ya. ¿Qué más? El Agus Moraga dice 6, ya lo leí parece. La Matilda dice 6. El Benjamín dice 5 o 6. ¿5? 5. 5, ya. Sí. El David dice 5, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. 6. Estuvieron ahí a puntito algunos. Ya, ¿por qué 6? Porque miren, fíjense, 1, 2, y este de aquí al medio yo creo que algunos no lo contaron. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Perfecto. Ya, chiquillos. A ver, ahora pueden activar un poco su micrófono para que vamos viendo las dudas. Profesora. Dígame. ¿Tiene Listo, listo, nómbrese.